Hubo una noche en que me tiré en el suelo de mi sala y lloré durante horas sin poder parar. Había perdido a mi esposo y a mi hijo en el mismo accidente, el mismo día, en la misma curva de una carretera. Y en ese momento sentí que ya no había razón para seguir. Pero lo que Dios hizo después de esa noche, lo que construyó sobre las ruinas de mi vida, todavía hoy me cuesta contarlo sin que se me quiebre la voz. Antes de contarte todo lo que me pasó, déjame pedirte algo muy especial. Escribe aquí en los comentarios desde donde estás viendo este video. Me gusta mucho saber hasta dónde están llegando estas historias y cuántas vidas Dios puede tocar a través de un testimonio. Y si te gustan las historias que fortalecen la fe, aprovecha para suscribirte al canal. Me llamo Teresa Hernández, tengo 42 años y trabajo como cuidadora de niños con discapacidades severas en una pequeña casa de apoyo ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Todos los días ayudo a niños que no pueden hablar, caminar ni controlar su propio cuerpo. Cambio pañales, preparo alimentos especiales, limpio lágrimas. Y muchas veces paso horas sosteniendo pequeñas manos durante crisis que asustarían a cualquier persona. Es un trabajo difícil, pesado y muchas veces invisible. Muchos trabajadores no logran permanecer mucho tiempo en ese lugar porque el desgaste emocional es muy grande. Pero yo permanezco. Creo que cada uno de esos niños fue puesto en mi camino por Dios, y que cuidarlos forma parte de un propósito mayor que yo no elegí, sino que Dios eligió para mí. Lo que casi nadie sabe es que mi fe no nació de una vida tranquila ni de una familia perfecta. Mi fe nació de un dolor tan profundo que casi destruyó mi vida completamente. Y si hoy estoy de pie, si hoy puedo entrar cada mañana a ese lugar y dar todo lo que tengo, es porque Dios me sostuvo cuando yo ya no tenía fuerzas para sostenerme sola. Hace 5 años mi vida era sencilla pero llena de amor. Vivía con mi esposo José Manuel, un albañil trabajador y callado que amaba a su familia con hechos más que con palabras. Y con mi hijo Santiago, un niño de 9 años que llenaba nuestra casa de alegría, de ruido, de preguntas que no terminaban nunca. No teníamos mucho dinero, pero teníamos paz. Y esa paz para mí valía más que cualquier otra cosa. Los domingos íbamos juntos a la iglesia, después almorzábamos en casa de mi madre y agradecíamos a Dios por las pequeñas bendiciones de la vida. Era una rutina sencilla. Casi ordinaria. Pero hoy cuando la recuerdo la veo como algo precioso que yo entonces no sabía valorar del todo. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que ya no está. Y yo aprendí esa lección de la manera más dolorosa que existe. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar tan rápido. Uno cree que las tragedias les pasan a otros, que el dolor extremo es algo que uno ve en las noticias pero que no llega a la propia puerta. Yo pensaba eso. Me levantaba cada mañana dando por sentado que mi esposo iba a regresar a cenar, que mi hijo iba a hacer las tareas en la mesa de la cocina, que el domingo siguiente volveríamos a la iglesia juntos. Pero la vida no siempre pregunta cuando decide cambiar. Hasta que una tarde, todo cambió para siempre. Mi esposo y mi hijo volvían de la escuela en una vieja motocicleta cuando un camión de carga perdió el control en una curva de la carretera. El impacto fue devastador. Los dos murieron en el lugar antes de que cualquier ayuda pudiera llegar. Yo recibí la noticia dentro de mi propia casa, de la boca de un policía que tocó la puerta y que no supo cómo decírmelo con suavidad porque no hay manera suave de decir algo así. En ese momento sentí como si el mundo se hubiera detenido completamente. No grité. No caí al suelo. Solo me quedé parada en la puerta mirando al policía sin poder procesar lo que me estaba diciendo. Fue después, cuando cerré la puerta y me quedé sola en el silencio de la casa, cuando el dolor llegó de verdad. Un dolor que no tiene nombre. Que no tiene fondo. Que uno no sabe que existe hasta que lo vive. El silencio de la casa vacía parecía gritar más fuerte que cualquier llanto. La mochila de Santiago todavía estaba colgada detrás de la puerta. Los zapatos de José Manuel todavía estaban junto a la cama. Todo seguía en su lugar, pero ellos ya no estaban. Y esa contradicción entre las cosas que permanecían y las personas que se habían ido era el tipo de dolor que no se puede explicar con palabras. Durante meses no pude trabajar. No conseguía dormir bien. Me levantaba a la madrugada creyendo escuchar la voz de Santiago y me encontraba con el silencio. Dejé de comer bien. Dejé de salir. Las personas de la iglesia venían a visitarme y yo las atendía desde una distancia que no tenía que ver con el espacio sino con el alma. Estaba ahí,
pero no estaba. Me había ido con ellos sin morirme. La Biblia quedó cerrada sobre la mesa durante mucho tiempo. La fe que siempre había tenido parecía muy distante, como algo que había pertenecido a otra Teresa, a la de antes, a la que todavía tenía familia. Me preguntaba cómo podía Dios permitir algo así. Cómo podía llevarse a un hombre bueno y a un niño inocente en una sola tarde. No tenía respuestas. Y el silencio de Dios en esos meses fue lo más difícil que he tenido que soportar en toda mi vida. Recuerdo que una noche, después de haber llorado durante horas sola en el suelo de la sala, me quedé inmóvil mirando el techo sin fuerzas ni para moverme. Y en ese momento me pregunté algo que me asustó: si ya no tenía a quien volver a casa, si ya no había nadie esperándome, ¿para qué seguir? Ese pensamiento me aterró. Y fue exactamente ese miedo lo que me hizo hacer algo que no había podido hacer en meses. Con el corazón completamente roto me arrodillé ahí mismo, en el piso de la sala, y le hablé a Dios por primera vez desde el accidente. No fue una oración bonita ni ordenada. Fue un grito desde lo más profundo de mi dolor. Le dije: Dios, no entiendo por qué te llevaste a mi familia. No entiendo nada de lo que pasó. Pero si todavía tienes algún propósito para mí en esta vida, muéstramelo. Y me quedé en silencio esperando algo que no sabía qué forma tendría. Los días que siguieron no cambiaron de golpe. El dolor seguía estando. El silencio de la casa seguía siendo el mismo. Pero algo muy pequeño había cambiado por dentro. Como si esa oración hubiera encendido una llama muy débil en un lugar donde todo estaba oscuro. No era alegría. No era paz todavía. Era solo una pequeña disposición a seguir mirando hacia adelante aunque no supiera qué había allá. Empecé a salir de la casa poco a poco. Primero solo para comprar lo necesario. Después para caminar un rato por el barrio. Y un domingo, casi sin pensarlo, fui sola a la iglesia por primera vez desde el accidente. Me senté en la última banca, cerca de la puerta, por si necesitaba salir. El pastor habló ese día sobre el propósito que Dios teje incluso en el dolor más profundo. Y aunque yo todavía no entendía nada, escuché. Por primera vez en meses, escuché. Fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. Algunas semanas después, una amiga de la iglesia me habló de una pequeña casa de acogida que necesitaba urgentemente cuidadores para niños con discapacidades. El lugar ayudaba a familias muy pobres que no tenían condiciones de cuidar a sus hijos por sí solas. Yo no tenía experiencia en ese tipo de trabajo. Nunca había cuidado a niños con discapacidades. Pero algo dentro de mi corazón se movió cuando me lo contó. Dudé mucho antes de decir que sí. Me preguntaba qué podía ofrecer yo, que estaba rota por dentro, a niños que necesitaban tanto. Me preguntaba si tendría la fuerza emocional para enfrentar ese trabajo sin derrumbarme. Pero entonces recordé la oración que había hecho en el piso de la sala. Si todavía tienes algún propósito para mí, muéstramelo. Y pensé que tal vez esto era la respuesta. Que tal vez así era como Dios respondía. No con un cielo abierto sino con una puerta pequeña que uno tiene que elegir cruzar. Si esta historia ya tocó tu corazón hasta aquí, escribe en los comentarios: Dios es fiel. Porque lo que pasó después de que crucé esa puerta es algo que cambió no solo mi vida sino también la de muchas personas que yo nunca hubiera imaginado tocar. El primer día que entré a la casa de acogida me quedé parada en el umbral unos segundos antes de seguir. Había niños en sillas de ruedas, niños con sondas, niños que emitían sonidos que yo no sabía interpretar todavía. Una parte de mí quería salir corriendo. Pero algo más fuerte me hizo quedarme. Me presenté, me asignaron a los primeros niños y empecé a aprender haciendo. Torpe al principio. Con miedo. Pero presente. Con el tiempo algo fue pasando que yo no esperaba. Esos niños que no podían hablar me fueron enseñando cosas que ninguna persona con palabras me había podido enseñar. Me enseñaron que la presencia vale más que las explicaciones. Que un abrazo en el momento correcto dice más que cualquier sermón. Que hay una forma de comunicación que va más allá del lenguaje y que solo se aprende cuando uno decide quedarse aunque sea difícil. Hubo un niño en particular que se llamaba Emilio. Tenía 7 años, no podía hablar ni caminar, y pasaba la mayor parte del día en silencio mirando hacia un punto fijo. Las primeras semanas yo intentaba llamar su atención de distintas maneras sin conseguirlo. Pero un día me senté a su lado,
tomé su mano y simplemente me quedé en silencio con él. Sin intentar nada. Solo acompañándolo. Y después de un rato, él giró la cabeza y me miró. Fue un momento tan pequeño que nadie lo hubiera notado. Pero para mí fue como si Dios me dijera algo que no cabía en ninguna palabra. Desde ese día Emilio empezó a reaccionar cuando yo entraba al cuarto. Levantaba la vista, movía los dedos, hacía un pequeño sonido que los demás cuidadores no habían escuchado antes. La directora del lugar me preguntó qué había hecho con él. Yo le dije la verdad, nada especial. Solo me había quedado. Y ella me dijo algo que no olvidé: a veces quedarse es el acto de amor más grande que existe. Empecé a quedarme horas extras sin que nadie me lo pidiera. A aprender técnicas de cuidado por mi cuenta, a buscar maneras de hacer más cómoda la rutina de cada niño. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque en cada uno de esos niños veía algo que no sé explicar del todo. Una especie de luz. Una presencia que me recordaba que la vida vale aunque no tenga la forma que uno esperaba. Y en ese trabajo fui encontrando poco a poco algo que creí haber perdido para siempre, un motivo para levantarme cada mañana. Pero ese día, algo inesperado pasó. Una tarde llegó al lugar una mujer que yo nunca había visto. Se presentó como la doctora Valeria Soto, pediatra especialista en neurología infantil que trabajaba con una fundación internacional. Había llegado para evaluar a varios de los niños y también para observar las condiciones del lugar. Estuvo varias horas ahí adentro. Y antes de irse se acercó a mí y me dijo que quería hablar conmigo a solas. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, cómo había llegado a ese lugar, qué me motivaba a quedarme en un trabajo tan exigente. Yo le conté todo. La pérdida de mi esposo y mi hijo, la oración en el piso de la sala, la puerta que se abrió. Ella me escuchó con mucha atención y sin interrumpirme. Y cuando terminé, me miró de una manera que me hizo sentir que realmente me había escuchado. No como profesional. Como persona. La doctora Soto me dijo que llevaba tiempo buscando personas con un perfil como el mío para un programa de formación que su fundación estaba desarrollando en México. Un programa para capacitar cuidadores especializados en atención de niños con discapacidades severas, con certificación oficial y con posibilidad de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajaban en lugares como ese. Y me preguntó si estaría interesada en participar. Yo no supe qué responder en ese momento. Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche llegué a casa y me senté en la misma silla donde tantas veces había llorado desde la pérdida. Pero esta vez no lloraba de dolor. Lloraba de algo que hacía mucho tiempo no sentía. Lloraba de esperanza. Porque empecé a entender que tal vez Dios había estado preparando todo esto desde mucho antes de que yo pudiera verlo. Nunca había contado esto a nadie, pero esa noche abrí la Biblia que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. La abrí sin buscar nada en particular. Y mis ojos cayeron en un versículo que decía que Dios convierte el luto en danza y quita el cilicio y ciñe de alegría. Lo leí varias veces. Y sentí que esas palabras habían sido escritas hace miles de años para una noche exactamente como esa. Para una mujer exactamente como yo. Acepté participar en el programa de formación. Durante varios meses estudié, aprendí técnicas avanzadas de cuidado y me certifiqué oficialmente. Y al terminar, la fundación de la doctora Soto me ofreció un puesto formal con mejores condiciones, mejor salario y la posibilidad de ayudar a capacitar a nuevos cuidadores en otras casas de acogida de la región. Yo que había llegado a ese lugar sin experiencia y con el corazón roto, ahora iba a enseñarles a otros lo que había aprendido en el dolor. Mi situación económica mejoró de una manera que yo no esperaba. Pude pagar deudas que tenía desde los meses en que no pude trabajar. Pude mejorar las condiciones de mi casa. Y por primera vez en muchos años me sentí económicamente estable sin depender de nadie. Pero lo más importante no era el dinero. Era que me sentía útil. Era que me levantaba cada mañana sabiendo exactamente para qué existía en este mundo. Emilio siguió progresando. Los médicos que lo evaluaron dijeron que su nivel de respuesta había mejorado de manera notable. La directora del lugar me atribuía gran parte de ese progreso a mí. Pero yo sabía que no era mérito mío. Era el resultado de lo que pasa cuando uno decide quedarse, cuando uno cuida con el alma y no solo con las manos. Cuando uno trata a cada persona como si fuera puesta ahí por Dios con un propósito.
Empecé a capacitar a otros cuidadores. Mujeres y hombres que llegaban al lugar con mucho miedo y poca experiencia, igual que yo había llegado. Les enseñaba las técnicas que había aprendido, pero también les enseñaba algo que no estaba en ningún manual, que este trabajo no se puede hacer bien si no viene del corazón. Que los niños que no pueden hablar sienten todo. Que la presencia genuina es la herramienta más poderosa que existe en el cuidado humano. Y algo más fue cambiando en mi vida que no tenía que ver con el trabajo. Empecé a sanar. Lentamente. Sin que yo lo eligiera conscientemente. La tristeza seguía estando, el amor por José Manuel y por Santiago no desaparece porque uno sane. Pero aprendí que el dolor y el propósito pueden coexistir. Que uno puede llevar una pérdida adentro y al mismo tiempo construir algo nuevo afuera. Que Dios no quita el dolor de golpe, pero sí lo va transformando en algo que tiene sentido. Hoy cuando entro cada mañana a esa casa de acogida y veo los rostros de esos niños, a veces me detengo un segundo antes de saludarlos. Solo un segundo. Para agradecerle a Dios en silencio por haberme traído hasta ahí. Por haber convertido la noche más oscura de mi vida en el camino que me llevó exactamente a donde debía estar. Porque hoy entiendo algo que en el dolor no podía ver, que Dios nunca desperdicia ninguna historia. Ni siquiera las que más duelen. Todas las noches, antes de dormir, le hablo a Dios como siempre lo he hecho. Pero ya no le pregunto por qué. Ya no le pido que me explique lo que pasó. Solo le agradezco. Le agradezco por Santiago, por José Manuel, por los años que los tuve. Le agradezco por Emilio, por la doctora Soto, por cada puerta que se abrió cuando yo ya no creía que podía haber más puertas. Y le agradezco por no haberme soltado aquella noche en el piso de la sala cuando yo ya no tenía fuerzas para sostenerme sola. Y si hoy estás pasando por algo que sientes que no tiene salida, si estás cargando un dolor tan grande que ya no encuentras las palabras para orar, quiero que sepas algo que aprendí en el lugar más oscuro de mi vida. Dios escucha incluso las oraciones que no tienen palabras bonitas. Dios está presente incluso en los silencios más largos. Y a veces el propósito más grande de tu vida está esperando del otro lado del dolor más profundo que hayas vivido. Porque ese día entendí algo que nunca más voy a olvidar: cuando uno le entrega a Dios los pedazos rotos de su vida, Él no los desecha. Los recoge uno por uno, con paciencia, con amor, y construye con ellos algo que ninguno de nosotros hubiera podido imaginar. Y ese algo siempre es más grande, más profundo y más hermoso de lo que éramos antes de que todo se rompiera. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que la compartas con alguien que lo necesite hoy. Tal vez hay una persona cerca de ti que está en el piso de su sala llorando sin saber que Dios todavía tiene un plan para su vida. Cuéntame aquí en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Me emociona mucho leer cada mensaje. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay muchos testimonios más como este esperando por ti.